Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. En este domingo ya de mediados de junio, que estamos a puntito de que se cumpla la última semana de las elecciones andaluzas, y andaréis viendo esas encuestas que aparecen hoy en las que dicen unos que un partido va a tener una cantidad de diputados suficiente como para gobernar solo, otros dirán que no y tal, pero nosotros a lo nuestro, que es la economía. Y para hablar de economía, pues hoy va a ser un día muy interesante, porque si bien ayer hablamos con el director de ABC de Sevilla, Álvaro Ibarra Pacheco, en Diálogos en Libertad, en nuestro otro programa, hoy también tendremos con nosotros a un director interesante, un director joven, que además se ha metido en la aventura de protagonizar una edición Andalucía, dándole importancia que Andalucía merece en este caso. Pero antes de presentar a los invitados, como tengo por ahí a su director del programa, que es don Miguel Ángel Paniagua. Señor Paniagua, el editorial del programa, para que Café de Economía exprese su opinión sobre el tema de hoy. Muchas gracias, Eugenio. Bienvenidos a todos. Como dijo el consejero de Hacienda de Andalucía, nuestro admirado Juan Bravo, parece sensato y oportuno analizar cómo ha cambiado Andalucía en estos 3 años y medio, qué caminos nos quedan por andar y, sin duda, algo fundamental, ver qué retos tiene Andalucía por delante. De eso vamos a hablar hoy, un balance de estos 3 años y medio de gobierno popular con Ciudadanos después de gobiernos socialistas durante toda nuestra democracia. Y a pesar del escaso tiempo en comparación con los gobiernos del PSOE, se ha conseguido que los andaluces perciban el hecho diferencial de ambos gobiernos. Algo difícil de conseguir en este periodo, que además ha traído consigo una pandemia. Por eso podemos considerarlo un éxito. El objetivo de la consejería era que el día en que finalizara su mandato, los andaluces supieran en todo momento para qué se estaba destinando su dinero. Y además los andaluces saben que sus impuestos han servido para mejorar su sanidad, la educación de los más pequeños y la atención de los mayores, que han gestionado su dinero mirando en qué se gasta cada céntimo como si saliera de su propio bolsillo y ahorrando todo lo posible, en buena medida, cortando de raíz el despilfarro y derroche que lastraban a Andalucía desde hace décadas. También han aportado facilidad para el emprendimiento y las empresas, bajadas de impuestos con incrementos de recaudación, y todo esto cumpliendo las reglas fiscales como nunca había ocurrido antes. Y donde antes había proyectos, hoy hay realidades. Si algo ha tenido este gobierno del cambio ha sido palabra. Lo que el presidente Juanma Moreno ha dicho se ha hecho. Y la credibilidad hoy vale mucho. Andalucía es otra, y desde las grandes políticas, pero también desde los pequeños detalles. Nos sentimos orgullosos de este gobierno y en especial de la labor de Juan Bravo. Muchas gracias. Pues una vez oído el editorial y que es la opinión de Café de Economía, voy a ir presentando, además de a Miguel Ángel Paniagua, que, como todos sabéis, es portavoz de presupuestos en el Congreso de los Diputados, también de Asuntos Económicos, y también portavoz de la Comisión Mixta de Tribunal de Cuentas. Voy a continuar presentando a José Vicente Mari, nuestro querido y habitual senador, que además en este caso hay que felicitarle porque si no tenía trabajo le han hecho la puñeta, le han nombrado secretario de Turismo, Comercio y demás del partido a nivel nacional. Buenos días, José Vicente, ¿qué tal estás? Muy buenos días, pues contento de retomar las tertulias en Café de Economía y de que podamos charlar un ratito de esos temas que tanto nos apasionan. Sí, porque yo estaba preocupado porque, oye, miran demasiado Café de Economía y me van a quitar gente, pero puñeta, que me quiten a ti sería doloroso, porque José Vicente es uno de los pilares de este programa, como lo son también Miguel Ángel y otros, ¿no? Pero vamos, o sea, afortunadamente ya te tenemos aquí, que ya es el 4º programa y todavía no habíamos tenido ese gusto de tenerte con nosotros. Luego también verán a un personaje que yo le tengo mucho cariño, que se llama Luis Gordillo, que es el portavoz parlamentario del Partido Popular en el País Vasco. Además es profesor de la Universidad de Deusto con un título muy rimbombante, pero le conocerán porque lleva pajarita. Es tan chulo que se ha adaptado a Bilbao y resulta que como gentleman se ha puesto la pajarita. ¿No es así, don Luis Gordillo? Hombre, por supuesto, yo me pongo la pajarita por respeto a los contertulios y a nuestro querido público, faltaría más. Es mi traje de faena.
Es mi traje de faena, director. Y los vaqueros para el fin de semana, ¿no? Cuando le dejan. Pero hay que decir una cosa. Aquí Luis Gordillo, por muy parlamentario que sea del Partido Popular del País Vasco, no es nada más y nada menos que un boquerón. Es malagueño, con lo cual de Andalucía sabe mucho, con la que está en pleno contacto, y me parece muy interesante su opinión sobre lo que va a ser Andalucía. Y pasemos a nuestro último invitado de hoy, también un joven periodista, un director de periódico. Ustedes habrán comprobado que tanto Luis Gordillo como José Vicente Mari como Miguel Ángel Paniagua y algún otro que nos falta en el día de hoy, porque está recorriendo el camino entre Madrid y Badajoz y quería entrar, pero yo le he dicho, teniendo en cuenta que en Badajoz hay plagas de langostas y con lo peligroso que tú eres no lo dejo porque nos las pasas. Estoy hablando de Víctor Pérez, todos ellos son colaboradores de Economía Digital. Y hoy tenemos en el programa pues al director de Economía Digital, Bernat García. Buenos días, Bernat. Hola, buenos días. Gracias por tenerme aquí y por poder... Eres de casa, en tu medio eres el jefe, pero aquí eres un colaborador más al que se te tiene cariño. Me parece. Y así tenemos la oportunidad de que algunos de los que también firman en tu periódico, de nuestra gente de Café de Economía te conozca, porque no han tenido oportunidad de conocerte personalmente, ¿no? Por otro lado, hay que decir que tú te has lanzado a crear una edición en Andalucía que se ha empezado hace poco, pero vamos a decir que desde el punto de vista social casi se presenta hoy ante los espectadores y demás. ¿Por qué crear una edición en Andalucía? Nosotros hemos lanzado, como tú dices, precisamente hace un mes una edición en Andalucía y tenemos un pequeño cuerpo de periodistas, 3 o 4 periodistas económicos y andaluces, porque es una evidencia, ¿no? Es una evidencia que en España hay unas comunidades que han cambiado la marcha absolutamente respecto a años anteriores y han puesto la directa, ¿no? Entonces, siempre hablamos de Madrid, ¿no? Fuera de España se habla de Madrid, pero Andalucía es un caso que ha sabido aprovechar como la que más, pues, resurgir un poco de la economía española, que por otro lado, pues yo soy de Barcelona, ¿no? Todos sabéis que Economía Digital nació en Barcelona. Y Cataluña y Andalucía están muy imbricados, ¿no? Y es un juego de suma cero. O sea, aparte de todo el boom que está experimentando también por el cambio de política económica en Andalucía, pues está tomando la delantera en términos empresariales y económicos a comunidades como es la mía, que Cataluña, ¿no? Que sigue lamentablemente pues hundida en un proceso decadente o de decrecimiento, como le llaman ahora. Y la apuesta es clara como medio nacional que apuesta por las economías autonómicas, pues Andalucía era un paso importantísimo. Hay que decir que el grupo que dirige Bernat García también tiene otro tipo de publicaciones que iremos conociendo poco a poco en Café de Economía más adelante, pero hoy vamos a centrarnos en el tema que nos importa y nos preocupa a todos, que es Andalucía. Estamos escasamente a una semana de las elecciones y yo os preguntaría, de lo que fue Andalucía a lo que es ahora, ¿qué diferencias veis? Y por otra parte, ¿qué es lo que penséis que puede ser Andalucía en el futuro regida por una persona que también lo ha hecho, como en este caso es Juan Bravo, en el tema económico y en el tema político, como puede ser Juan Manuel Moreno Venilla? A ver, ¿quién quiere empezar? Pues nada, el nuevo, el señor Bernat, empiece usted. Bueno, yo pues como un poco outsider, ¿no? Porque vosotros conocéis mucho mejor y muchos de vosotros pues habéis estado más implicados en la elaboración política económica, pero bueno, está claro que pues, desde fuera se ve que el partido, ¿no? El Partido Popular, pues se ha renovado con un nuevo liderazgo, y quién está al frente del proyecto económico, ¿no? Pues como decíais, Juan Bravo, ¿no? Que es el consejero de Hacienda de Andalucía, y eso es una señal, ¿no? Nosotros como periodistas sí percibimos que hay una política muy valiente en términos económicos, de bajadas de impuestos, de promoción económica, de facilitar, sobre todo, es lo que se llama el business friendly, ¿no? Facilitar la actividad económica y donde haya, de estar acompañando siempre a los proyectos. Y claro, y evidentemente pues es el gobierno
es el gobierno ahora de Juanma Moreno el que ha liderado en estos últimos años ese proyecto. Entonces nosotros también que vemos, ¿no? Vemos que al final el debate nos está llevando al terreno de si lo está haciendo mal o si lo está haciendo peor, ¿no? Juanma Moreno se está desaprovechando la oportunidad. Al final yo veo al señor del Partido Socialista diciendo que su propuesta es revertir esa bajada fiscal, revertir esas medidas económicas, con lo cual, claramente, desde mi punto de vista, el relato económico está ganado por parte de Juanma Moreno, ¿no? Porque es o adelante o hacia atrás, ¿no? Entonces, es muy difícil competir, digamos, desde esa visión de dar marcha atrás, porque hoy en día yo creo que el mundo no entiende estas cosas. Pero Andalucía tiene otra característica, además, a lo largo de estos 3 años, y es que cuando entró Juanma Moreno y Juan Bravo a regir los destinos políticos y económicos de Andalucía, se encontraron con que había un caso de corrupción, el mayor de la historia de España, 670 millones de euros, que qué bien hubieran venido para los desempleados. ¿No es así, Miguel Ángel Paniagua? Perdón, que lo había silenciado. Sí, ahora que lo había silenciado, perdón. Que sí, claro, lógicamente, o sea, 670 millones es mucho dinero. Pero no tanto, o sea, han hecho dos cosas importantes. Una, no solo la corrupción, limpiar de corrupción la Junta de Andalucía, sino limpiar el despilfarro o solucionar el despilfarro en el que se había instalado una Junta que, claro, llevaba gobernando, yo creo, 37 años, claro. Esto, uno detrás de otro, al final la gente se acomoda y parece que esto es siempre tuyo, que va a ser siempre tuyo y no te preocupas de ser eficaz y eficiente. Aparte que el Partido Socialista tampoco es que sea nunca una estrella en estos temas, ¿no? No le importa mucho, le importa más un poco captar un poco todo lo que hay alrededor de las instituciones para conseguir, pues, ganar las siguientes elecciones, ¿no? Comprometer a la mayor gente posible para que le sigan apoyando, ¿no? Y esto es una de las cosas más importantes que han hecho desde el primer día. Lo cuenta Juan siempre muy bien con el tema de la luz del edificio de su oficina, lo cuenta muchas veces. Y preguntaba por la historia que llevaba un mes y la luz encendida todo el día. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hasta que le dijeron 10 años no se ha apagado nunca, ¿no? Exacto. Y entonces ha hecho un método de ahorro de gasto superfluo en todas las consejerías y todos los edificios públicos que ha ahorrado un montón de dinero. Que si os parece iremos hablando un poco más adelante. Vamos a ver, José Vicente, tú, aunque ahora sigues siendo un poco jefe en Génova de temas económicos, tú hace años fuiste consejero de Economía de las Islas Baleares. Ponte en el puesto de Juan Bravo cuando entró en la Consejería de Hacienda de la Junta de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, especialmente cuando lo había dejado tu gran amiga Engaños Montero. Qué menudo papelón, ¿no? Sí, pero yo creo que el principal éxito de estos 3 años de gobierno, y antes preguntabas cuál era la diferencia, yo creo que la diferencia es que hoy los andaluces creen que es posible. Hoy los andaluces creen que se lo creen, ¿no? Es que antes, o sea, no estaba escrito en ningún sitio que Andalucía, que es la comunidad autónoma más populosa de nuestro país, que tiene un montón de recursos naturales, y la disposición a hacer las cosas, no estaba escrito en ningún sitio que tuviera que ser siempre la que más datos de paro tenía, la que más gente parada tenía, la que más administración sobredimensionada presentaba, la que parecía que siempre iba a caída y siempre sin ánimo, ¿no? Yo creo que eso es lo principal que ha cambiado estos 3 años de administración de Juanma Moreno y de Juan Bravo en concreto en el área económica, ¿no? Que hoy los andaluces creen que es posible liderar pues muchas cifras que están ya liderando en el panorama económico de nuestro país, ¿no? Y eso pues responde a estos 3 años de trabajo duro y con Juan Bravo pues a la cabeza en materia económica, ¿no? Pero si me preguntas qué es lo principal, yo creo que es eso. Hoy los andaluces creen que es posible
liderar nuestro país como la comunidad autónoma más populosa, la comunidad autónoma que tiene unos recursos naturales que hay que sacar partido y que había que sacar partido, y la que no cree que a través del subsidio pues, sea la manera de funcionar, ¿no? Yo creo que eso es lo más trascendente. Y pasó al andaluz de la tertulia. Yo también me considero andaluz. Tú, aunque vamos, estás en el País Vasco, pero eres boquerón. Yo soy vasco, pero vivo en Andalucía. En Roquetas de Mar, que es mejor que Málaga, eso te lo digo yo. Pero bueno, ya sabes que los bilbaínos nacemos donde queremos, ¿no? Sí, pero yo soy guipuchi. Yo soy guipuchi, sí. O sea que la tienes complicado conmigo. Pero a ver. Yo soy bilbaíno de Málaga. Y además del barrio de Deusto Tomatero, cuidadito, que eso imprime carácter. Luis, ya pasando a hablar en serio, un andaluz que vive fuera, como en tu caso, que eres profesor de universidad, entendido en economía, cuando veo lo que se ha hecho en 3 años y medio, después de estar durante 37 años en la cola de todo, y que entre los andaluces somos muy salados, me voy a definir como andaluz en este caso, y siempre decía, joder, somos el culo del mundo, siempre somos líderes por debajo, no hay manera de que esto cambie, y encima la Susana Díaz y el Chiqui, la Engaños Montero, que suele decir José Vicente, pues nos toma el pelo, y luego leñazo en impuestos, y piden, por ejemplo, que si la financiación autonómica, los 4.000 millones, y luego no pasa nada. Pero ahora parece que las cosas han cambiado. ¿Tú cómo lo ves como andaluz y entendido en economía? Bueno, mira, yo como sabes, me une mucho a Andalucía, concretamente a la provincia de Málaga, y mi vida se reparte entre Bilbao, donde estoy casi todo el tiempo, y bueno, y visitas frecuentes a Málaga a ver a la familia, etcétera, ¿no? Pero hemos seguido muy de cerca el ejemplo de Andalucía, porque es que Andalucía ha pasado a estar a la cola, a convertirse en la locomotora, en el caso de toda la economía en España. Yo creo que el gobierno andaluz, básicamente, de la mano de Juan Bravo, ha hecho 3 cosas que son importantísimas y que son un modelo para las demás comunidades, incluso para el gobierno central, adaptando a cada situación, ¿no? 3 cosas. Primero, el tema de la bajada de impuestos. Oye, es que hemos descubierto que a lo mejor bajando impuestos conseguimos subir la recaudación. Eso es muy importante, ¿eh? Las comunidades autónomas gestionan cada vez más impuestos propios, y no solamente Madrid, por ejemplo, que ha suprimido muchísimos o casi todos los impuestos propios, etcétera, pero es que también en la Junta de Andalucía, yo me acuerdo que hay mucha gente que se repartía entre Madrid, cualquier provincia andaluza, etcétera, o cualquier otra comunidad autónoma, y es que siempre había unas diferencias de tributación que eran tremendas, con lo cual había pues gente que a lo mejor a última hora siempre hablaba en un sitio que no, qué tal, para hacer, oye, y ahora con la bajada de impuestos ha conseguido un sistema racional que permite financiar el sector público, que habrá que irlo revisando evidentemente, pero que se ha demostrado que se sube la recaudación. Segundo, el tema sobre todo de lo que en Andalucía se conoce como la eliminación de la administración paralela. Es decir, en Andalucía se había hecho esa cosa, ¿no? Exactamente. Con esos 37 años que tú muy bien has recordado de gobierno, pues se parte, hay que decir las cosas, para colocar a la gente. Las consejerías estaban prácticamente vaciadas de competencias, porque se habían ido creando fundaciones, empresas públicas, lo que se llaman medios propios de la administración, etcétera, en las que venían a realizar prácticamente, como tú dices, repetidamente el trabajo que tenía que hacer el gobierno y que era su responsabilidad, lo cual también creaba luego un problema de control parlamentario, ¿no? Eso ha supuesto un grandísimo ahorro y sobre todo ha aumentado mucho la eficiencia de lo que es el gobierno. Y en tercer lugar, esto es muy importante y Juan Bravo pues lo dice cada vez que tiene ocasión, y yo creo que es fundamental para todo gobierno, la simplificación de la administración también de cara a la ciudadanía y a las empresas. Es decir, Andalucía es pionera, alguna otra comunidad también lo ha hecho, pero yo creo que Andalucía es la que lo ha hecho de una manera más contundente, básicamente, vamos, a la altura de la Comunidad de Madrid, es la simplificación administrativa, eliminando un montón de leyes, de normas, etcétera, que lo único que hacían era añadir trámites burocráticos, añadir cargas a la gente, a los empresarios, etcétera. Eso es importantísimo, pero no solo eso, sino que además hay un compromiso de que todos los años las distintas consejerías tienen que hacer un informe para ver qué nuevas medidas de simplificación pueden adaptar. Por tanto,
Y con esto acabo, el Andalucía lo que ha demostrado es que teniendo un gobierno razonable, pues puede crecer muchísimo, crecer más que las otras comunidades. Y además, lo que está pasando en España, que por los ciclos electorales, Andalucía es lo que marca o va a marcar, hombre, tenemos el caso de Castilla y León, pero normalmente en Andalucía se están marcando últimamente los cambios de ciclo político. Bien, y eso es lo que, eso que comentaba Luis, es lo que hemos convertido en el Plan Feijóo. Desburocratización y simplificación administrativa, hacer más eficiente el gasto público, redireccionar los fondos europeos que no están teniendo el impacto y las milongas que nos ha contado Calviño, y hacer reformas estructurales en nuestra economía y bajar impuestos para aliviar a las familias en este momento en que la inflación se come los salarios de todo el mundo, ¿no? Eso es lo que hemos convertido en el Plan Feijóo y eso es lo que hemos ofrecido a nivel nacional, la política que Juan Bravo y Juanma Moreno estaban haciendo en Andalucía. Y el resultado de esa política, entre otras cosas, ha sido que la Fundación Tax Fundación, pues que le ha colocado a Andalucía en el top 5 de las comunidades autónomas con más competitivas en el ámbito fiscal, ¿no? Eso quiere decir de alguna manera que Andalucía pues ya empieza a liderar, que ya no es la última. Y luego también, Bernat, de alguna manera, ¿tú crees que lo sucedido en la región de la que tú eres originario, digamos Cataluña, con el hecho de que a raíz de la solicitud de independencia, todos aquellos sucesos cuando muchos andaluces que viven allí se asustaron y crearon cuentas espejo en Andalucía, pasaron el domicilio social de su empresa Andalucía, ¿tú crees que eso también ha podido contribuir algo a toda esta situación? Hombre, yo creo que ha tenido que contribuir bastante. Mira, nosotros cuando empezamos la edición de Andalucía, alguien poco sospechoso, como es el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, del PSOE, le entrevistamos y él explicaba cuál era su proyecto y hablaba de Cataluña, de algunas regiones, especialmente Barcelona, como regiones antipáticas para la inversión. Antipáticas, y lo decía en el micrófono. O sea, decía on the record, que decimos los periodistas. Es decir, para que veamos un poco la magnitud de lo que está pasando en Cataluña y de cómo las políticas, no solo de los partidos independentistas, que por supuesto, pero también de un ayuntamiento liderado por Ada Colau, para que veamos cuál es la magnitud que un alcalde socialista de un municipio diga que esas políticas son antipáticas para la inversión, pues es como la prueba del algodón, ¿no? Y efectivamente, pues lo estamos viendo con los proyectos automovilísticos, estamos viendo cómo Valencia, por ejemplo, se ha llevado la fábrica de baterías por incomparecencia de la Generalitat de Cataluña, simplemente, y estamos viendo cómo hay una descentralización, una deslocalización de actividades que se van de Cataluña no solo a Madrid, sino a Andalucía en gran medida. Estamos viendo como grandes multinacionales que antes tenían como Barcelona la ciudad perfecta para vivir, ¿no? Todos los hablábamos que los informáticos que venían de Europa pues iban a Barcelona porque la vida era envidiable y tal. Ya no se van a Barcelona. Se están yendo a Costa del Sol, a Málaga, que tiene un parque tecnológico espectacular y están atrayendo muchos proyectos. Y es evidente, y esto es solo en lo micro, esto solo en los pequeños proyectos, en las declaraciones. Si cuando uno va, y vosotros sois expertos en eso, a los datos, se coge cuál es la evolución del PIB, cuál es la evolución del empleo, cuál es la evolución incluso de la recaudación y de las políticas. Cataluña tiene un impuesto verde que grava a las industrias eléctricas como Endesa, por ejemplo, que tienen actividad en Cataluña, para crear proyectos renovables. En los últimos años y medio se han grabado más de 200 millones de euros en impuestos a esas grandes empresas y se ha instalado nuevos. Y Miguel Ángel, luego hay otra característica también, y es que en Andalucía los impuestos dependientes de la comunidad autónoma se han rediseñado, y por otro lado los impuestos indirectos también de alguna otra forma se han modificado para que sean más beneficiosos para la gente, ¿no? Sí, es que además lo que comentaba Bernat es muy importante, lo hemos comentado aquí en Café de Economía muchas veces, es que la competencia entre comunidades autónomas es muy importante frente a aquellos partidos que quieren igualarnos a todos para que no se noten la mala gestión.
es muy importante la diferencia, la libertad de cada comunidad autónoma en poder legislar fundamentalmente en temas económicos y en temas de derechos sociales y de servicios sociales. Ahí se ve la diferencia. Y lo lógico es que una vez que se notan las diferencias entre unas comunidades a otras, aquellas que van a la cola, pues lógicamente tendrán que imitar a las buenas si quieren tener opciones de futuro, porque al final es que con la bajada de impuestos, por ejemplo, en Andalucía, es que han ganado 280.000 contribuyentes en estos 3 años y medio. Y 900 millones de recaudación en impuestos de sucesiones, pero también hay otro dato. Y no soy de los que me gusta dar datos porque la gente se marea un poco. Ya sabéis que la gente, nuestro público es un poco exigente, que quiere oír la verdad, pero sin que le mareemos a datos. Pero hay un dato que me parece absolutamente importante, que es como en el ejercicio del 2021, con un incremento del 4,7% de la recaudación de los tributos cedidos de gestión propia, ha alcanzado una cuantía de 2.148,1 millones frente a los 2.051 que había en el 2018. Y lo que da lugar a que las 3 bajadas de impuestos que se han producido, los 3 presupuestos que se aprobaron, porque hay que decir que Andalucía no es que haya tenido 3 presupuestos y el cuarto fallido porque Vox no lo apoyó, sino que nada más entrar se tuvo un presupuesto, vamos a decir, de recolocación de activos, luego el segundo presupuesto se sacó superávit, el tercero se sacó de nuevo superávit y el cuarto pues no se logró aprobar por esas historias de dimes y diretes, de mociones de censura y que si yo creo que tienes que convocar elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, no, pero es que lo decimos siempre, ¿no? No bajamos impuestos por bajarlos. No es un tema de bajar impuestos por bajarlos, es un tema de saber que para reactivar la actividad económica y que la actividad económica nos dé empleos y que genere y que aporten o que podamos hacer de mayor calidad también los empleos que creamos, hay que generar estímulos en vez de generar subvenciones o en vez de generar... la curva de la subvención siempre es así, ¿no? Súper recta. En cambio, la curva del estímulo es hacia arriba y luego retiras el estímulo y la actividad ya funciona por sí sola, ¿no? Esa es la diferencia de política económica con el PSOE, ¿no? Pero ya digo, no bajamos impuestos por bajarlos o por una manía ideológica, no es eso. Yo he sido consejero de Hacienda de una comunidad autónoma y he subido impuestos y los he bajado. Subí impuestos porque no había más remedio, porque no podíamos hacer todo el esfuerzo fiscal a través del recorte de gasto, que lo hicimos también, evidentemente, porque ya que pides el esfuerzo a la gente, pues la administración se tiene que esforzar, evidentemente, ¿no? Pero ya digo, me tocó subir impuestos y bajarlos. O sea, no es una cuestión, es evidente, nosotros pensamos que está mejor el dinero del bolsillo de los ciudadanos y que ellos puedan disponer del dinero para activar, perdona, José Vicente, en eso de que el que mejor tiene el dinero es el ciudadano, en Andalucía se ha producido algo muy, muy curioso y es que el ratio de pago a proveedores está exclusivamente en 30 días, teniendo en cuenta que, contando todas las administraciones del Estado, pues deben a proveedores 100.000 millones de euros, que vete a saber tú cuándo van a cobrar, ¿no? Sí, pero quería en este sentido, quería enlazar con lo que comentaba Bernat de Cataluña. O sea, no hacemos esto, no bajamos impuestos por bajarlos, bajamos impuestos para estimular, para generar actividad, ¿no? Y Cataluña lleva ya demasiado tiempo encerrándose y los gobernantes en Cataluña, en mi opinión, llevan demasiado tiempo justificándose. Y claro, cada vez necesitan imponer más gravámenes, imponer más impuestos, porque esa es la voracidad, esa es la mecánica a la que lleva pensar que pues la administración tiene que coparlo todo, la administración tiene que taponar todas las vías por todos lados y estar todo. Yo creo que Cataluña está en el proceso inverso que hemos visto que ha hecho Andalucía durante estos años, ¿no? Ha ido al contrario, a encerrarse, a justificar siempre cualquier cosa y a poner impuestos, bueno, unos sablazos fiscales y a ahogar a todo el mundo, que no hay manera. Vamos a ver, Bernat o Luis, quien quiera de los dos que me conteste.
Una de las cosas que suele decir habitualmente el consejero de Economía y Hacienda de Andalucía es que no hay secretos, que simplemente se está dedicando a aplicar el modelo de 1996-2004 y el modelo de 2012-2018. Desde ese punto de vista, ¿qué opináis? ¿Se ha hecho bien? ¿Se está haciendo bien? ¿Eso nos puede servir de cara a futuro, teniendo en cuenta el desastre de nuestra economía española? Opinar lo que consideréis. O sea, hay que tener en cuenta una cosa. Había una ministra que decía que el dinero público estaba ahí, que no era de nadie y tal. Vamos a ver, el dinero público es que técnicamente no existe. Esto viene de la teoría de Locke, es decir, el Estado no es más que un fideicomisario, es decir, es el depositario no solo del poder, sino también del dinero de la ciudadanía. Lo ha dicho antes muy bien José Vicente, es decir, si el dinero, Andalucía ha demostrado que cuando el dinero está en el bolsillo de la gente, es cuando la gente puede emprender proyectos. Y si tú se lo facilitas, porque otra cosa que le gusta mucho decir a Juan Bravo es que él, cuando se reúne con empresarios, claro, históricamente, cuando se reunían los empresarios con el PSOE era, oye, ¿qué queréis que hagamos y tal? Y claro, cuando empieza a reunirse Juan Bravo con los empresarios, es al revés, él se pone a disposición de decir, oye, ¿de qué manera la estructura burocrática, lógicamente lo que puede hacer un gobierno y un parlamento, puede mejorar? Aquí hay un argumento que también lo ha dicho antes, lo ha hecho Miguel Ángel, lo ha hecho José Vicente también, con el tema de la subida de impuestos y tal. Oye, es que esto no es subir por subir impuestos, todo lo contrario. Se trata de transformar una política simplemente de subsidio en una política de lo que se llaman incentivos. Es que si no es por incentivos no se crece. Y un último dato, antes de pasar la palabra a Bernat. En el trazo gordo con el que toda la izquierda, yo considero que nosotros somos la no izquierda y el resto todos, claro, porque ya están los nacionalistas. Lógicamente, ¿no? Claro. Un argumento que ellos usan mucho, ¿no? La bajada de impuestos, los servicios públicos, no sé qué, los empresarios. No es solidario, etcétera, etcétera. Sí, pero sobre todo una cosa, dicen, no, es que según los datos y tal, la presión fiscal en España para las empresas y los tal, famosos 7 puntos con Europa. Es de la más baja. Oiga, es que usted tiene que contarlo todo. Vamos a ver. Es que en España el empresario no solo asume el pago de impuestos, es que también asume una serie de cargas propias de la seguridad social que son impresionantes. Es decir, tú en Dinamarca tienes el despido libre. Y luego la gente que temporalmente está sin trabajo se somete a unos procesos de formación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el empresario no asume a través de unas cotizaciones, o asume parcialmente, la labor esa de la recolocación, la reformación del trabajador, sino que eso viene también dentro de los, más o menos, ¿no? Dentro de los presupuestos, por simplificarlo generales. Es decir, es que aquí tú en España le estás obligando al empresario a que asuma una carga fiscal, a que pague impuestos por él, a tener lógicamente impuestos de los trabajadores, pero es que encima le estás obligando a unas cargas sociales que son muy superiores a la de la media europea. Por tanto, si tú pones en el mismo saco y metes no solamente las cargas fiscales, sino que metes las cargas propias de lo que aquí se llama la seguridad social, es que la presión fiscal para los empresarios en España es muy superior a la media de la propia OCDE. Y eso es algo que Andalucía, afortunadamente, y Madrid también, y otras comunidades, pues han sabido corregir. Y nosotros en el País Vasco, y con esto acabo, es que vamos muy mal, porque aquí el camino que se está haciendo es el contrario. Aquí el camino que se está haciendo es absolutamente el contrario. Hombre, que si veis mal, que un solo señor resulta que pide 1 millón de euros, o sea, le han calzado con 1 millón de euros de subvenciones, con 50 pasaportes falsos, que eso ya hablaremos. Un escándalo. Pero, Bernat, ¿tú qué opinas? Y te añadiría, por decir algo, de cara al futuro, Andalucía reclama en este caso un rediseño de los fondos europeos para que fueran más útiles. Hay que tener en cuenta que tanto los fondos de New Generation como los fondos estructurales que corresponderían a Andalucía todavía ni siquiera se han dado, ¿no? Porque hay problemas de ejecución por parte del gobierno. ¿Qué opinas de esto, Bernat? Bueno, yo sobre el tema anterior solo apuntar, hablabais de la correlación de bajadas, subidas de impuestos, prestación de servicios públicos, ¿no? De muchas veces se habla de si las listas de espera y tal. Yo, como periodista, todavía no he encontrado una correlación clara cuando te enseñan los cuadros de tal, de este ha bajado impuestos, tiene la peor sanidad. Es decir, si fuera tan sencillo, si eso existiera así, habría rankings de comunidades autónomas que dirían, mira, arriba la mejor sanidad pública la tienen los gobiernos de izquierda con Podemos.
y la peor sanidad pública la tienen los gobiernos del Partido Popular, ¿no? Porque sería esa idea. Eso no existe, ¿no? Eso no existe. O sea, que ese discurso yo creo que hay que desmontarlo, ¿no? Y hay que ser un poco más, hay que profundizar y hacerlo, y no hacerlo tan simple, ¿no? Que es un poco desde algunos partidos lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, eso por un lado. Lo que me preguntas de los fondos europeos. Sí, bueno, los Next Generation y luego los fondos de cohesión, que parece que nos vinieron con los 140.000 millones que íbamos a recibir no sé qué. Y aquí parece que no se reactiva nada, ¿no? Y podrían ser interesantes para una región como Andalucía, ¿no? Sí, y no soy yo, es decir, y nosotros en Economía Digital lo hemos contado desde Acciona, desde Telefónica, desde Sabadell o desde CaixaBank, las grandes empresas están haciendo llamamientos públicos a que esto no funciona. Son las empresas del IBEX, por parte de CEOs y presidentes del IBEX que no son sospechosos de ir en contra del gobierno ni de tener, digamos, una inquina especial contra Pedro Sánchez. No, son los grandes presidentes y el sector turístico también están diciendo alerta porque esto no funciona. Hay un plan de rescate de la SEPI, en teoría, para un plan maldito por el caso de Plus Ultra, evidentemente. Miguel Ángel de eso te podrá contar mucho. Miguel Ángel sabe de eso mucho. Yo, seguro, más que yo solo digo que de ese fondo no, está a punto de terminar, a punto de vencer, digamos, el plazo para el que se estipuló y se ha gastado apenas el 20% de ese dinero, ¿no? Pensado para empresas que necesitaban ser rescatadas. Estamos hablando de 19.000 millones de euros, ¿no? Si no me equivoco. 19.000, no, eran como 12.000 o eran 10.000. 10.000. Oye, bueno, sí. Entonces, aquí hay un punto de decir, oye, no sé, o sea, de repente Plus Ultra nadie quiere jugar, yo no quiero dar ayudas o no sé qué ha pasado ahí dentro, pero claramente, oye, hay empresas que no han recibido el dinero, algunas han tenido que despedir a gente, algunas han tenido que tomar decisiones drásticas y traumáticas con su actividad, pero la cuestión está en que eso no puede ser. Entonces, son las empresas de este país las que les están diciendo al gobierno que hay un tapón gordísimo y que eso no está funcionando, ¿no? Ha habido un error de planteamiento, en mi opinión. Ha habido un error de planteamiento evidente con los fondos europeos. Primero, que hay que contextualizar. O sea, 70.000 millones de fondos Next Generation, ¿no? Y sin embargo, el turismo, solo el turismo nacional, en 2020 perdió 91.000 millones, ¿no? La pérdida que tuvimos en 2020 de PIB, que vino a ser 134.000 millones de euros, el turismo, sector turismo, de los 134.000 eran 91.000, ¿no? Por tanto, que te inyecten 70.000 millones, sí, es muy importante, pero hay que ponerlo en el contexto, ¿no? Solo en un año de turismo, de pandemia, perdimos 91.000 millones, ¿no? Y aparte de eso, hay un problema de definición, y lo hemos venido diciendo en todo momento, y hay un problema también ideológico. El gobierno piensa que todo este dinero, el que manda es él, no se aclaran entre ellos, porque ya sabemos que el gobierno, unos piensan una cosa y otros piensan otra, pero han querido centralizar la decisión, la han querido someter a criterios políticos y cuando nosotros le decíamos, oiga, haga una agencia independiente para la selección de proyectos, para que estudie los proyectos, para que sepa qué retorno tienen. Si tienen retorno, pues los ponemos en marcha, si no tienen retorno, no los pongamos en marcha. No, es un sistema puramente político y clientelar. Y por eso no tiene el impacto que debería tener en crecimiento. Yo recuerdo que en presupuestos de 2021 el impacto que nos contaba Calviño que iba a tener los fondos Next Generation era de 2 puntos de PIB, o casi 2,5 puntos. No aparecieron por ningún lado. Y en 2022 vamos con el mismo camino, ¿no? Quiero decir, el tema de los fondos Next Generation es muy preocupante en ese sentido, ¿no? Porque vamos a perder una gran oportunidad si no le ponemos remedio. Y Miguel Ángel, ahora ha surgido un tema... Eugenio, espera un segundo, es que va con esto que lo que estaba diciendo Bernat y José Vicente, que no es solo un problema de diseño el tema de los fondos, es un tema de gestión, porque si tenemos en cuenta de todos los proyectos que ha puesto en marcha de ayudas el gobierno, la única que ha funcionado han sido las líneas ICO, porque no las ha gestionado el gobierno, porque las han gestionado las entidades financieras.
la única que ha funcionado. Los fondos de ayuda a la salud. ¿Y qué dinero se ha devuelto de esos créditos SICO otra vez de retorno a las entidades financieras? Una cantidad tremenda. Ahora se está empezando a amortizar. Bueno, aún está sujeto a prórroga. Los préstamos pero ha funcionado. Quiere decir que ha salvado al tejido productivo porque no lo ha gestionado el gobierno. Los fondos de ayuda a la solvencia que decía Bernat, el 20%. Los fondos que iban a llegar a las pymes y a los autónomos, en algunas comunidades es que no ha llegado apenas al 30% de las pymes y autónomos, porque los requisitos que se exigían eran imposibles de cumplir. Es decir, es que les falta gestión, les falta eficacia en las cosas que hacen. Y encima no se dejan aconsejar ni no dejan que colabore nadie. Nosotros, que en eso normalmente lo hacemos bastante bien, pues es que no quieren saber nada, porque ellos, bien lo decía José Vicente, que esto es un tema clientelar, como todo, como el caso de Andalucía durante 37 años. Y para ellos la política, los fondos y las ayudas es un tema clientelar, no es un tema de país ni de nada más. Pero por eso nuevamente, en el plan Feijóo le decimos, oiga, coja 5.000 millones de fondos, ya que usted tiene problemas de tramitación, ya que usted coja 5.000 millones y inyéctelos directamente a las empresas, porque eso no le va a generar ningún tipo de tramitación. Baja impuestos con cargo a ese dinero a las empresas, que no le va a generar ningún tipo de tramitación y es inyectado en vena directamente. Y como ya nos queda poquito tiempo, ya casi os voy a acabar con esto. Vamos a ver, ahora resulta que el gobierno también se dedica a meter la pata con Marruecos y Argelia. Y según los últimos datos que he visto esta tarde, resulta que las empresas van a tener un perjuicio económico de 3.200 y pico millones de pesetas por esa cuestión de que Argelia ha suspendido la carta de amistad, ¿no? Eso hasta qué punto, y luego teniendo en cuenta que el mes de julio van a subir los tipos de interés y que se acabó el regadío de dinero del BCE, ¿cómo veis la cosa? Venga, Bernat, anímate, puñeta. Claro, es lo que comentaba antes Miguel Ángel Paniagua, ¿no? También, y José Vicente, que hemos tenido una serie de mecanismos a priori, herramientas bestiales para inyectar dinero en la economía, como son fondos europeos, como son préstamos a empresas, y la verdad es que a mí me da la impresión que hemos desperdiciado la oportunidad y que ya no hay tiempo de reaccionar, porque estamos, como tú dices, Eugenio, a las puertas de la subida de tipos. Se ha acabado el colchón. Y en septiembre viene otra que no se sabe la cuantía, ojo. No va a dejar de subir, el yield va a empezar a escalar, van a empezar las desconfianzas, se ha acabado la compra de la pública. Este colchón en el que hemos bebido felizmente y nos ha permitido pues dilatar, digamos, medidas o no darle importancia suficiente, se ha acabado. Nos queda, soy un poco pesimista en el sentido y ojalá me equivoque, Nos queda, este verano va a ser espectacular a nivel turístico, va a haber mucho movimiento, va a haber mucha actividad económica relacionada con el turismo, y eso va a hacer pues que exista esa ilusión de que las cosas van bien, pero me temo que a la vuelta del verano, de cara a otoño, con lo que tú comentabas de Argelia, además, que dicen en teoría que no va a afectar el gas, que no hay ningún problema, bueno, no sé. Yo ya no. Eso está por ver. Está por ver, ¿no? Entonces, me temo que hemos tenido mucho tiempo para hacer cosas, para hacerlas bien y para acelerarlas, y no las hemos hecho. Y ya no se va a poder dilatar esto más. Coincide con un final de legislatura muy tenso, también con elecciones autonómicas y locales en 2023, la gente pensando ya en el final de legislatura nacional. No tengo buenos augurios personalmente, como lo veo, y ojalá me equivoque. Luis o Miguel Ángel, y prácticamente os hago una preguntita de 20 segundos y acabamos. Yo, mira, muy brevemente, es simplemente por hilar con lo que estáis comentando. Es que son las oportunidades perdidas, porque, mira, vamos a ver, se está tramitando en paralelo una cuestión muy importante, que es el tema de la función pública, ¿no? Que España, aquí se ha hablado del tema de la gran cantidad de interinos que hay, etcétera. Pero es que esto era una oportunidad, y en el País Vasco tenemos ahora la ley en tramitación, para reformar la propia administración pública, el tema de la selección de funcionariado, y hacer esto un sistema moderno. ¿Qué problema tenemos? Es que no tenemos capacidad de gestionar los fondos europeos, es que no tenemos. Por tanto,
De los fondos europeos que nos van a llegar, ya sabíamos que una parte importante va a haber que pagar a consultoras, a empresas que gestionan los fondos europeos. Es que lo ha dicho antes, creo que ha sido Miguel Ángel o José Vicente muy bien, los ICO, lo único que ha funcionado, porque no lo ha gestionado el gobierno. Hemos perdido esa oportunidad. Tenemos ahora la subida de tipos que, bueno, ya se ha anunciado, que la semana pasada ya se anunció que los tipos fijos, los bancos principales, iban a subirlo bastante. Ahí tenemos otro dato. Claro, esto tiene una implicación muy importante en la deuda. Estamos ya de deuda que no podemos más. No podemos pretender ahora que nos sigan flexibilizando las normas europeas solamente para España, la excepción ibérica. Y si tú a esto le sumas el contexto internacional, el tema de la cadena del transporte, tal, el tema ahora de Argelia, lo de Rusia y Ucrania, es que no hemos hecho los deberes. Y el problema es que no hemos hecho los deberes. Por eso, yo también con Bernales, que soy bastante pesimista. El verano yo creo que va a ser bueno. Creo que el gobierno lo va a aprovechar para dilatar todo lo que pueda las medidas, porque el presidente del gobierno solo está preocupado de aguantar todo lo que pueda. Y yo luego creo es que después de la Navidad es cuando va a venir la época más dura, porque se va a juntar el tema de la subida de tipos que va a afectar a la deuda y por tanto la capacidad de endeudamiento. Veremos a ver cuando José Vicente y Miguel Ángel tengan que estar ahí discutiendo, intentando que los socialistas y el resto de partidos que les apoyan entiendan el tema de la deuda, el techo de gasto y tal, ¿no? Vamos a tener la resaca también de esto y luego los fondos europeos que están paralizados y ya nos están dando toques. Si es que, y con esto acabo, Eugenio, nos ha dicho la Comisión Europea, tú antes has sacado los fondos de cohesión, es que ya lo dijo un director general, que España es incapaz de hacer dos cosas a la vez. No podía estar con los fondos Next Generation y con los fondos de cohesión a la vez. Y hay un montón de dinero en fondos de cohesión que podríamos estar utilizando para rescatar y sobre todo hacer subir la economía y no lo estamos haciendo. Y ya casi para acabar, y os ruego una respuesta muy corta. ¿Cómo veis el futuro de Andalucía desde el punto de vista económico? Si es que se produce, vamos a decir, la renovación de Juanma Moreno y Juan Bravo, uno desde el punto de vista político y otro desde el punto de vista económico para Andalucía, teniendo en cuenta ese horizonte de nubarrones negros que vemos a partir del otoño. En un marco difícil, en un marco complicado, ¿no? Cuando hay tormenta, pues es mejor llevar un buen patrón que no llevar un mal patrón, ¿no? Y yo en ese sentido creo que Andalucía, confío en que nuestros compañeros, ¿no? Pues revaliden la confianza de los andaluces porque les irá mejor, aunque la situación económica sea complicada. Coincido muy brevemente con el análisis que ha hecho Bernat. El turismo este verano va a generar una ilusión, evidentemente, porque las cifras de movimiento turístico van disparadas. Habrá que estar pendiente a que no metamos la pata, porque también no es solo todo lo que reluce. Tenemos un problema de previsión de este gobierno y Marlaska no ha previsto que los ingleses ahora tienen que presentar el pasaporte para entrar y tenemos un problema. José Vicente, de eso vamos a hablar tú y yo y Miguel Ángel y demás la semana que viene con Agustín Almodóvar, que es uno de los responsables de turismo en el Congreso, y vamos a hablar de los ingleses que están esperando el pasaporte, del inserso de la Policía Nacional y todo ese tipo de cosas. Pero como andamos apretaditos en Londres, París y Ámsterdam, o sea, quiero decir que es verdad que se va a producir una ilusión porque el turismo va a funcionar bien en verano, pero a la vuelta del verano vamos a tener los mismos desequilibrios que seguimos teniendo. Miguel Ángel. Sí, yo quería destacar que al final cumplir las reglas fiscales tiene sus ventajas para el futuro. Es decir, este gobierno de Andalucía, que para mucha gente parece que no es importante, este gobierno ha cumplido los 3 años las reglas fiscales. Ha tenido superávit incluso en el año de la pandemia. Es decir, todo esto que ha hecho la Junta de Andalucía, esto está sembrando para el futuro y cuando vengan los tiempos más duros, pues tendrá un colchón superior para poder actuar. Y eso no se valora. Aquí estamos acostumbrados a que hay que gastar y hay que gastar. El mensaje ese de la izquierda ha calado, yo creo que en la sociedad. Y no va de eso. Esto va de gestionar bien las cosas, de cumplir con los presupuestos, de ordenar los pagos, ordenar la deuda. Y si no, pues al final llegamos a la situación en la que tenemos ahora, que como se pongan las cosas muy complicadas, las vamos a pasar muy mal, porque tenemos una deuda del 120%, un déficit descontrolado, y esto es muy peligroso para el futuro de los españoles. Luis Gordillo, ya para acabar y en muy poco tiempo, por favor, ¿cómo ves Andalucía de cara al futuro? Y además como andaluz.
vasco-andaluz. Esto es como el cuento de los tres cerditos, hilando con lo que decía Paniagua, que se hace uno una casa de paja porque es muy baguete, otro para un poco más, pero está de madera, y el último de cemento y de ladrillo. Pues yo creo que Andalucía es la que está haciendo la casa de ladrillo, es la que mejor lo va a aguantar, junto con Madrid y alguna otra que también han hecho cosas importantes. Pero yo creo que Andalucía es la que ha hecho la casa de ladrillo, y el resto lo que tendríamos que hacer es fijarnos un poco en eso y seguir el ejemplo. Y Bernat, acabamos contigo ya el programa. Agradecerte que estés aquí, pero a ver, ¿cómo ves Andalucía de cara al futuro? Y tú, además, que eres de una región, aunque estás en Madrid, tú eres originario de Cataluña, que es una región que está muy implicada con andaluces residiendo allí. ¿Cómo ves Andalucía de cara al futuro? Pues yo lo veo bien, pero bueno, yo me limito a hacer un pequeño comentario. Como estáis comentando todos, si el golpe económico va a ser muy duro, no se salvará a nadie, todos sufriremos las consecuencias, ¿no? Pero sí que me gusta siempre, a nivel que hablabais del saneamiento de las finanzas públicas, cuando hubo, y José Vicente, yo creo que tú estabas en Islas Baleares cuando hubo una crisis de confianza total en la deuda pública de las administraciones en 2012, así. Hubo autonomías como Madrid que nunca pidieron el FLA, nunca pidieron los mecanismos, acudieron a una cosa de proveedores, pero nunca, y siguieron emitiendo deuda en los mercados, con costes mucho más elevados, por supuesto, pero siguieron ahí. Y otras, como Cataluña, siguen todavía hoy dependientes de los mecanismos del Estado y siguen pidiendo, pase lo que pase, al orden de 10.000 millones al año, porque todavía están consideradas como deuda basura y son incapaces de cuidar los mercados. Entonces, dentro de que la crisis internacional y nacional puede ser gorda, pues hay maneras de afrontarlas y hay maneras de pertrecharse un poco mejor, como decía Luis, ¿no? Pues claramente parece que tener las cuentas saneadas a nivel autonómico pues es una buena fórmula. Pues con esto hemos terminado por hoy. Y a nuestros televidentes decirles que ya saben, los andaluces especialmente, que lean Economía Digital, edición Andalucía. A los demás que lean la edición digital nacional y que leerán a Miguel Ángel, a José Vicente, a Luis, a Víctor Píriz y a otros. A mí no, porque ya no tengo tiempo, yo estoy a tope de trabajo. Y gracias por todo, Bernat, gracias por venir aquí. Te esperamos de la manera más frecuente posible, aunque sea una vez al mes. Y amigos, esto ha sido todo por hoy en este domingo. Disfruten del día, que es el día de San Antonio. En Durango se va a buscar novia, pero en Andalucía muchos irán a la playa. Pero ya estamos en la recta final y veremos a ver el próximo domingo qué pasa con esta Andalucía que respira aires de cambio, pero un cambio permanente para continuar con la transformación. Gracias por todo y hasta la semana que viene. Hasta luego, gracias. Hasta luego.